Revisemos ahora un problema sobre resistencia eléctrica. El problema dice, un alambre de nicromo a 293.15 Kelvin inicialmente tiene una resistencia de 100 ohm. En el inciso A vamos a determinar la resistencia del conductor si se duplica su longitud. En el inciso B vamos a determinar la resistencia del conductor si se duplica su radio. En el inciso C vamos a determinar la resistencia a una temperatura de 273.15 Kelvin, 0 grados Celsius. Y por último vamos a determinar la resistencia del conductor, pero a 353.15 Kelvin. Comencemos. Inciso A. Determinar la resistencia del conductor si se duplica la longitud. Anotamos los datos, tenemos la temperatura, la resistencia inicial y vamos a buscar la resistencia final considerando que vamos a duplicar la longitud del conductor. Hacemos un croquis de ser necesario. En este caso tenemos un conductor con una longitud inicial L0, es de nicromo, y un diámetro inicial de sub 0. Y vamos a calcular la resistencia del conductor si duplicamos la longitud. Quiere decir que la longitud nueva es 2 veces la longitud inicial. Sin embargo, el material y el diámetro no van a cambiar. Comenzamos por plantear la ecuación de resistencia inicial, que es longitud por resistividad sobre área. Sin embargo, sabemos cuánto vale esta resistencia, que son 100 ohm. Como ya dijimos que el material es nicromo y el área es la misma en ambos casos, despejemos ρ sobre A y obtenemos 100 sobre longitud inicial. Hacemos lo mismo para la resistencia final. Tenemos que resistencia final es longitud por resistividad sobre área y despejamos resistividad sobre área. Y tenemos que es resistividad final sobre longitud. Tenemos demasiadas incógnitas, intentemos simplificar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero, ya sabemos que el diámetro inicial y el final son iguales, por lo tanto las áreas son iguales. También sabemos que el material en ambos casos es nicromo, por lo tanto la resistividad es la misma. Significa que ρ sobre A lo podemos igualar para ambos casos. Igualamos. Aún tenemos muchas incógnitas. Sin embargo, nos falta agregar un dato más, que es el que la longitud final es igual a 2 veces la longitud inicial. Sustituimos y vemos que longitud inicial se puede simplificar y nos queda una sola incógnita. Despejamos RF y obtenemos que la resistencia final, si duplicamos la longitud, es el doble de la resistencia inicial, es decir, 200 ohm. Pasemos al inciso B. Vamos a determinar la resistencia del conductor si se duplica su radio. Ya habíamos mencionado en otra ocasión que la resistencia es inversamente proporcional al área. Significa que si duplicamos el radio, la resistencia debe disminuir. ¿Pero cuánto es la pregunta? Bueno, anotamos los datos. De nuevo tenemos temperatura inicial, resistencia inicial y vamos a buscar la resistencia final, pero ahora vamos a duplicar el radio del conductor. Hacemos un pequeño diagrama. Tenemos una longitud inicial, un radio inicial y el material es nicromo. El segundo conductor del cual vamos a calcular su resistencia tiene el doble del radio. Sin embargo, es del mismo material y de la misma longitud. Habíamos mencionado que es más difícil que un electrón atraviese este material porque hay menos espacio. Aquí hay menos espacio. El área transversal es menor que en este caso. En este caso, área 2 es mucho mayor que área. Y por lo tanto, es más sencillo que el electrón circule a través del segundo conductor.
deberá ser menor la resistencia. Veamos. De igual manera planteamos la ecuación. La primera ecuación es la de la resistencia inicial, longitud por resistividad sobre área, y esto es igual a 100 ohm. ¿Cuánto vale la longitud? L sub 0. ¿Cuánto vale el área? Pi por radio inicial al cuadrado. Esta la llamaremos ecuación 1. Ahora calculemos resistencia final. Vamos a sustituir. La longitud ahora es L sub 0, es la misma. Sin embargo, como el radio cambia, el área va a cambiar también. Ahora el área no es pi radio inicial al cuadrado, sino 4pi radio inicial al cuadrado, dado que el radio final es 2 veces el radio inicial. Sustituimos, y esta es nuestra segunda ecuación. De la primera ecuación vamos a despejar L sub 0 ρ, porque ni el material ni la longitud van a cambiar. De la segunda ecuación vamos a despejar también L sub 0 ρ. Y podemos igualar. Una vez que igualamos, vemos que tenemos aún bastantes incógnitas. Sin embargo, podemos simplificar. R sub 0 al cuadrado y R sub 0 al cuadrado se pueden reducir, y ahora podemos despejar R final. Tenemos por último que la resistencia final, como lo habíamos pensado, debía ser menor. En este caso es 1/4 de la resistencia original. Entonces, si duplicamos el radio, la resistencia disminuye a 1/4. Para el siguiente inciso necesitamos conocer el dato del coeficiente térmico de resistividad. Y para el material que vamos a utilizar es el nicromo. Este es el dato que vamos a utilizar. Inciso C. Determinar la resistencia del conductor a 273.15 Kelvin. Comenzamos con los datos. Tenemos la temperatura inicial, la resistencia original, que son 100 ohm, y el coeficiente térmico, que es 0.0004 grados Celsius a la -1. Vamos a buscar de nuevo la resistencia final, pero a una temperatura de 273.15 Kelvin. Ya habíamos comentado en otra ocasión también que si la temperatura aumenta, la resistencia aumenta. Por lo tanto, si la temperatura disminuye, que es el caso, la resistencia debe disminuir en la mayoría de los materiales de los conductores metálicos. Comenzamos planteando la ecuación. Resistencia final es igual a resistencia inicial por 1 más alfa por delta T, donde delta T es una diferencia de temperaturas, temperatura final menos temperatura inicial. Sustituimos la información, resolvemos las operaciones y tenemos que la resistencia final es 99.2 ohms. Tal como habíamos planteado inicialmente, la resistencia debe ser menor si la temperatura es menor, porque se trata de un conductor metálico. En los semiconductores y superconductores, las cosas pueden ser distintas. Pasemos ahora al inciso D. Vamos a determinar la resistencia del conductor a 80 grados Celsius o 353.15 Kelvin. Anotamos los datos. Nuevamente tenemos temperatura inicial, resistencia y coeficiente térmico de resistividad. Vamos a determinar la resistencia final a una temperatura de 353.15 Kelvin. Anotamos la fórmula, que es la misma, pero en esta ocasión la resistencia debería de ser mayor, porque como se trata de un material metálico, entonces la resistencia aumenta con la temperatura. Sustituimos la información y resolvemos las operaciones. Y tenemos que precisamente la resistencia final es mayor, 102.4 ohm.
Hay que observar en esta parte del ejercicio que no transformamos las unidades. De este lado tenemos grados Celsius y de este lado tenemos Kelvin. ¿Por qué? Porque como se trata de un delta de temperatura, entonces no importa si el delta está en grados Celsius, será lo mismo que en grados Kelvin. Y bueno, nada más.